Y la zarza no se consume. Así dice Éxodo 3, versículo 2, una parte del versículo, y es un pasaje que da sentido a nuestra iglesia. El Señor nos habló en Horeb y la zarza no se consume. Decimos no se consume así en presente para hacerlo nuestro, porque ciertamente la iglesia del Señor sigue vigente, abierta, celebrando, haciendo su misión. Amados hermanos de la Iglesia Bautista Horeb de la Ciudad de México, aclaremos un punto muy importante. Este es un estudio bíblico, esta es una reflexión en algunos pasajes de la Escritura aplicados a las circunstancias que estamos viviendo para dar respuesta a cuestionamientos, dudas, inquietudes que tenemos los cristianos, pero especialmente nosotros, especialmente yo como pastor me dirijo a usted, hermano de la Iglesia Bautista Oreb. El cristianismo es una fe que tiene un gobierno espiritual. De hecho, somos un reino. El Señor Jesucristo vino a establecer su reino. Es decir, tenemos un rey al que nos sometemos de manera absoluta. No discutimos las órdenes que nos da nuestro rey. Las seguimos de manera absoluta por sobre cualquier otra orden que exista en el mundo. Sus mandamientos son ley para nosotros. Sin embargo, formamos comunidades que están inmersas en la sociedad de este mundo. Y en relación a los gobiernos terrenales, el Señor nos dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto está en Romanos capítulo 13, versículo 1. Y por si alguno quisiera interpretar que se trata de autoridades no humanas, si alguien está pensando que se trata de autoridades no humanas, el texto sigue diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, eso sí tiene que ver, por supuesto, con autoridades humanas, no puede ser de otra manera, no puede ser interpretado de otra manera, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto está en Romanos capítulo 13, versículos 2 y 3. Incluso se nos ordena que oremos por las autoridades, y al hacerlo se nos establece el propósito de nuestra sumisión. Porque hay gente que le molesta muchísimo la palabra sumisión, pero la palabra sumisión es parte de la vida. Todos nos sometemos a algo, todos absolutamente, hasta los más rebeldes del mundo se someten a sus hormonas, a sus deseos, sus pasiones, pero todo el mundo estamos sometidos a algo, siempre, a la gravedad, al hambre, a la sed. O sea, eso es absurdo querer huir de eso, pero esto incluso da sentido a nuestra sumisión a las autoridades gubernamentales. Mire cómo dice 1 Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y es un hecho que traducir esto a nuestro tiempo está hablando del presidente de la República, de los gobernadores, de los alcaldes, es decir, está hablando de autoridades, incluso autoridades como los maestros, como los tránsitos, etc. ¿No está claro eso? Nos sometemos a las autoridades y oramos por ellas porque su propósito es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que lo que se busca es el bien común, la paz social, y los cristianos buscamos eso. Podemos argumentar que esto no es siempre así, que no siempre buscan el bien común, pero no podemos negar que ese es su propósito, y por lo que respecta a nosotros, debemos hacer lo que esté de nuestra parte para que así sea. Es verdad, hay injusticia en el mundo. Es verdad, hay autoridades que son injustas y que no buscan el bien común, buscan su propio bien. Pero nos corresponde a nosotros buscar el bien común. No nos corresponde actuar como actúan las personas que son injustas. Nos corresponde actuar de la manera que el Señor nos mandó a nosotros. Y no podemos justificarnos en ninguna cosa para dejar de ser buenos ciudadanos. Ahora bien, espérense tantito. Seguramente algunos ahí están incómodos en su lugar donde están escuchándome y viéndome. Están un poco incómodos. Permítame responder la posible duda que está apareciendo en la cabeza de todos nosotros, en la mente de muchos de ustedes. ¿Qué hacemos cuando las autoridades nos piden cosas que van en contra de nuestra fe o que coartan nuestra misión en la tierra? ¿Qué hacemos? La respuesta la podemos dar con un solo versículo de la palabra de Dios. Cuando los prohibieron a los primeros cristianos predicar el evangelio del Señor, su respuesta fue de la siguiente manera. Les leo Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto.
Es contundente eso. Podemos decirlo o explicarlo de tres maneras. Dejaron en claro que nuestra prioridad es obedecer a Dios. La prioridad de los cristianos, la prioridad de los miembros de la Iglesia Bautista Oreb, la prioridad de cualquier cristiano verdadero es obedecer a Dios. Segunda cosa que está implícita en esta respuesta, siguieron predicando. Siguieron predicando. Si estaba prohibido, pues se hicieron delincuentes porque siguieron predicando. Incluso les predicaron a quienes les estaban recriminando que no lo hicieran. A ellos mismos les predicaron ahí, como diciendo, tómala. Para que dicen que no prediquemos, pues ahí les va y a ustedes mismos les predicamos. El asunto es sencillo. Si el gobierno nos llegara a prohibir ejercer nuestra fe, creer lo que creemos, que nos prohibiera creer lo que creemos, que nos exigiera aceptar una religión diferente o dejar de predicar, sin duda que tendríamos que desobedecer esas órdenes. Definitivamente seríamos delincuentes de acuerdo a esas leyes absurdas. Hace algunos años, cuando se hizo la ley de asociaciones religiosas, todavía no estaba la reglamentación, pero se hizo la ley allá en 1991, pues hubo muchas reuniones de secretarios de gobernación y otras personalidades con cristianos, con pastores, con líderes. Yo era en esa época líder de la Convención Nacional de México y resulta que se juntaban con nosotros, nos hacían preguntas y nos pidieron que diéramos ponencias y cosas de esas. Y en alguna ocasión me correspondió a mí hablar sobre la libertad religiosa y hablé algunas cosas y dije clarísimo este principio, que los cristianos que pretendemos ser buenos ciudadanos, pretendemos el bien común, que sin embargo obedecemos a Dios antes que a los hombres, y que si alguna vez un gobierno de algún país nos prohibiera algo, seríamos disidentes, seríamos delincuentes. Y entonces un diputado, me parece que estaba ahí, dijo, Pastor Gutiérrez, entonces quiere decir usted que si el gobierno prohibiera, que si dijo algunas cosas, dijo, ¿qué harían? Y yo le dije, las violaríamos esas leyes. No dejaríamos de predicar, disculpe usted, seguiríamos predicando, seguiríamos enseñando la palabra del Señor, pero creo que nadie es tan, yo dije así, creo que nadie es tan necio, nadie es tan loco como para hacer leyes injustas que prohíban la libertad de los seres humanos, porque las libertades son garantías que nuestra Constitución misma defiende. Y ya no preguntó nada, pero sí, respondí lo que estoy diciendo ahora. Así se ha comportado la iglesia a través de la historia. Trata de ser la iglesia una muestra de la buena ciudadanía, cada uno de sus creyentes. Pero por supuesto, si el gobierno escribe leyes, implementa leyes que prohíben ejercer la vida cristiana, pues seremos delincuentes, sin duda. Ahora bien, si aplicamos esto a nuestras circunstancias actuales, surgen las siguientes preguntas. Aquí viene lo bueno, aquí viene la razón de esta reflexión. ¿Debemos acatar las directrices del gobierno en el sentido de mantenernos en nuestras casas y no reunirnos en nuestros centros de reunión o templos? ¿Debemos reunirnos cuando las autoridades nos lo permitan, siguiendo las instrucciones que se nos establecen, no niños, no mayores de 60 años, conservando la sana distancia, usando cubrebocas, limitando el número de asistentes, etcétera, etcétera? ¿Es todo esto una prohibición del gobierno para que cumplamos la misión que Dios nos dio? Para responder estas y otras preguntas relacionadas que nos puedan surgir, permítame compartir las siguientes conclusiones, es decir, algunas conclusiones con respecto a estas preguntas. Número 1. Un culto no es la iglesia. La iglesia es mucho más que su reunión presencial. El culto no hace a la iglesia hace muchas cosas y entre ellas hace cultos. Pero un culto o muchos cultos no son la iglesia. La iglesia no es el culto solamente. En la historia de nuestra fe han existido épocas en las que la iglesia, igual que ahora, no se reunió por mucho tiempo. Por las mismas causas que en la actualidad, por catástrofes naturales, por problemas políticos, guerras, etc. Y la iglesia ha superado esas contingencias. Es decir, esta no es la primera vez en la historia de la iglesia que la iglesia no puede reunirse, no es la primera vez. Ha habido épocas en la historia de la humanidad, que no tengo ahora el tiempo para compartirlo todo, en las que la iglesia no se ha reunido. Número 2. Los cristianos de la actualidad jamás aceptaremos las ideas anticientíficas, absurdas y destructivas de las ideologías actuales. Digámoslo con claridad. No aceptamos el aborto, por ejemplo. Nunca lo aceptaremos y no dejaremos de denunciarlo como asesinato.
Seguiremos tratando de disuadir a los adolescentes, a las adolescentes o cualquier mujer que no practique el aborto. Trataremos de darles opciones. Seguiremos condenando y denunciando las clínicas abortistas y los gobiernos que procuran el crimen y además, por si fuera poco, quieren sufragar los gastos del delito con nuestros impuestos. No aceptaremos tal cosa jamás. Y si eso nos convierte en delincuentes, pues seremos delincuentes, ténganlo por seguro. No aceptaremos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es absurdo. Matrimonio viene de matriz. No puede haber matrimonio cuando dos hombres se unen. Puede haber sociedades de que cualquier tipo de gente que quiera hacer pacto y vivir como quiera, respetaremos eso, pero no aceptaremos jamás el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ni oficiaremos una acción de gracias en nuestros templos, en nuestro templo, para bendecir a una pareja del mismo sexo. No aceptamos la absurda idea de la autopercepción en relación a la identidad de la raza, edad, sexo, especie. Las personas pueden autopercibirse como quieran, pero no nos pueden obligar, y no lo harán, a que digamos que un hombre es una mujer, o que una mujer es un hombre, o que un hombre de 42 años es una niña de 8. Es absurdo. Nos critican algunos de que somos fanáticos de que tenemos una fe irracional. Eso es irracionalidad. Eso que pretende el mundo ahora, eso es lo más anticientífico, irracional, absurdo y tiránico, por cierto. No lo aceptaremos. Respetamos a todos los que se perciban como ellos quieran, pero jamás estaremos de acuerdo con sus conclusiones. Y si un día nos meten a la cárcel por ayudar a alguien a encontrar su verdadera identidad, o por no aceptar oficiar una boda de 2 hombres o 2 mujeres, o por no practicar un aborto, sufriremos con propósito, sin duda. Estos preceptos que los gobiernos del mundo pretenden imponernos, sí se confrontan con nuestra fe. Y en realidad se confrontan con la ciencia, en realidad se confrontan con la moral más básica y con la realidad más absoluta, por lo que jamás nos someteremos a tales imposiciones. Pero aquí viene la explicación que tiene que ver con nuestra situación actual de reunirnos o no presencialmente. Pero quedarnos en casa para cuidar la salud de nuestras familias, dejar de reunirnos para evitar ser contagiados y sobre todo evitar contagiar a otros, no cae en la misma categoría que todo esto que estoy mencionando, de las ideologías. No, porque quedarnos en casa y cuidarnos no nos impide ser cristianos, ni nos impide ejercer nuestra fe, ni nos impide predicar, ni coarta nuestra libertad religiosa. No, solamente es una medida de salud, de cuidado, lógica, normal, sabia, de sentido común. En tercer lugar, quedarnos en casa en medio de una pandemia y seguir con todas las medidas que sean necesarias para evitar un contagio son medidas que van muy bien con la fe cristiana. Porque los cristianos no somos rebeldes sin causa, más bien somos ciudadanos ejemplares que buscamos el bien de la gente. Exponer a otros a un contagio es un acto de irresponsabilidad. Por ahí anda gente en el mundo, en la calle, sin cubrebocas, y se sienten los muy machos, los muy valientes, y no saben que no solamente es asunto de cuidarte a ti, sino de cuidar al prójimo. Porque el virus lo puedo traer yo, y el cubrebocas evita que lo contagie al prójimo. Pero hay gente que anda ahí por la calle irresponsablemente. Este asunto de cuidarnos, de estar en casa, es un asunto de responsabilidad colectiva. En mi caso como pastor, aun cuando las autoridades nos permitieran reunirnos en estos momentos, no les convocaría, hermanos queridos. Suponiendo que el gobierno dice, ya el próximo domingo se pueden reunir, yo no los convocaría a ustedes a reunirnos el próximo domingo. No, señor. Les pediría que esperáramos un tiempo más, para ver qué está pasando, porque en este momento las noticias son de que van al alza los contagios. No es cuestión de que se nos permitan o no nos permitan, es cuestión de una pandemia real que existe y que nos desafía a ser responsables. Número 4, ciertamente la iglesia es una actividad esencial, por supuesto, la actividad más esencial del mundo. Pero no reunirnos no nos impide realizar nuestra tarea esencial. Y si otras actividades con las que no estamos de acuerdo son declaradas esenciales, no tienen por qué importarnos mucho y menos debemos compararnos con ellas, porque lo que está en juego no es la opinión del gobierno sobre nosotros ni sobre la dignidad que nos pueda otorgar. Lo que está en juego es la seguridad y la vida de la gente. Nuestra actividad es esencial, por supuesto, tan esencial que no hemos dejado de hacerla. La iglesia no ha dejado de existir, la iglesia no ha dejado de predicar. Ayer mi esposa, me parece que aquí mismo donde yo estoy ahora grabando esto, estaba mi esposa, tuvo una conferencia virtual con alguien que entregó su vida a Jesucristo, con alguien que compartió
su vida y mi esposa le compartió el evangelio y entregó su vida a Jesucristo. ¿Dónde está cerrada la iglesia? La actividad esencial de la iglesia se sigue llevando a cabo. 5. La iglesia tiene enemigos ya identificados. Podemos nombrarlos de diferentes maneras. Podemos llamarle pecado en general, podemos llamarle humanismo, podemos llamarle ideologías, LGTB, feminismo, los movimientos pro muerte, es decir, pro aborto en particular, etc. No tenemos por qué ni para qué inventarnos otros enemigos que en este momento no lo son. Pudiera ser que en el futuro algunos gobiernos pretendan coartar el ejercicio de nuestra fe y tengamos que ser perseguidos y dar la vida por defender la verdad. Pero en este momento, queridos hermanos, no nos inventemos faraones donde no hay tal cosa. Este asunto de no reunirnos no tiene nada que ver ni con Faraón, ni con el Imperio Romano, ni con César, ni con ninguna de esas cosas. Este asunto tiene que ver con una realidad de mortandad, de enfermedad. Número 6. La cuarentena no nos ha impedido ser iglesia. De hecho, hemos sido desafiados a renovarnos, a inventar nuevos caminos, a reestructurarnos, a redefinirnos, y de la misma manera que en otros tiempos de desafíos de nuestra historia, igual o similares, lo estamos superando. Porque lo estamos superando. Las iglesias hemos sido desafiados a hacer algo diferente, ya que no podemos reunirnos presencialmente, y me parece que lo estamos superando. Nosotros como iglesia, hermanos, sintámonos felices y satisfechos que lo estamos superando. Estamos alcanzando a más personas que las que alcanzábamos presencialmente. A más personas que las que alcanzábamos presencialmente y por medio de la internet. Porque siempre hemos tenido, desde hace años nosotros hemos tenido todos nuestros cultos por internet, los devocionales con el Paz desde hace años que salen a todo el mundo. Pero ahora son más los que hemos alcanzado. Muchas más personas hemos alcanzado. Ministramos a personas familiares de los cristianos que ahora se conectan ahí con ellos. Pues, ¿qué estás viendo? Y se conectan. Hay montones de historias que no acabaría aquí nunca de contarles, del esposo, de la esposa, del hijo mayor, de la tía que nunca iba a los cultos, que nunca se conectaba y que ahora, desde que hay tantos cultos y tantas cosas en la casa de ese cristiano, de repente se meten a ver y ven los sketches de los godines o el programa aquel de noticias y se van interesando, les da un poco de risa la anécdota o el material creativo que ponemos y se van metiendo al culto y terminan entregando su vida a Jesucristo. Hemos alcanzado a más personas a través de estos medios que antes. Jamás habíamos predicado a tanta gente. Jamás habíamos tenido tanta participación de la congregación en diferentes estrategias de enseñanza. Hemos descubierto talentos, hemos descubierto personas que saben hacer cosas que antes no sabíamos que saben hacer eso. Y esta pandemia nos ha reestructurado, nos ha bendecido, nos ha hecho crecer. Jamás habíamos trabajado tanto los pastores, predicadores y maestros. Jamás. Sí, algunas personas que el home office es tremendo, terrible. Hay mucho trabajo que hacer. Jamás habíamos sido desafiados a orar, crecer, creer, esperar en Dios como en estos días de inseguridad y amenazas de enfermedad y muerte. Y aunque nuestros ingresos han disminuido considerablemente, podemos decir que jamás habíamos hecho tanto con tan poco. Porque sí, se han disminuido dramáticamente nuestros ingresos. Pero Dios nos ha bendecido y seguimos adelante. Que nadie nos confunda haciéndonos creer que estamos siendo limitados u oprimidos. La iglesia de Cristo está más viva que nunca, más libre que nunca. Porque, insisto, la iglesia no se circunscribe a un culto. La iglesia no es cultocéntrica. La iglesia no es templocéntrica. ¿No le parece interesante que el templo de Jehová, el templo ordenado por Dios, aquella preciosa, extraordinaria construcción que Dios planea llevar a cabo con David y finalmente la edifica Salomón, ¿no le parece interesante que en este momento está destruido? ¿Está destruido? Y fue destruido en otras ocasiones y luego reconstruido y otra vez y reconstruido, y en este momento está destruido. Hace siglos que está destruido. ¿No le parece interesante que Dios lo permita? Dios tiene propósitos porque su iglesia no es, su pueblo no es templocéntrico. No debe ser templocéntrico ni cultocéntrico. Así que nadie nos confunda que estamos siendo oprimidos. No es así. Por lo menos no bajo estas circunstancias de que no nos podemos reunir. Esto es tema diferente. Número 7 de esta especie de conclusiones que quiero compartir con ustedes y luego seguimos reflexionando más. No crea que voy a acabar acá. 7. Por supuesto que somos libres y debemos ejercer nuestra libertad como pueblo de Dios, pero somos libres de cuidar a nuestra gente.
Somos libres de protegernos, somos libres de ser sabios y somos libres de ser sensatos. No es sensato usar nuestra libertad para poner en peligro a otros. No es sensato. ¿Sabe una cosa? En nuestro país, muchas iglesias no cerraron. Nunca, ni un solo domingo. Siguieron reuniéndose. Hace 2 días supe de un pastor de esos que exhortó a su gente a seguirse reuniendo. Falleció de COVID. Y de muchas familias contagiadas. Yo sé, Dios nos protege. Claro que nos protege. Por supuesto que nos protege. Por supuesto. Pero Él también ordena cosas y pide que se hagan cosas de esta manera. Y pide a David, lo guió a recluirse en la cueva de Adulam, aquella. Si Dios lo va a proteger, tú camina, ve a ver a Saúl. No. Si era necesario huir para que no lo mataran. En ocasiones hay que hacer eso. Ahora bien, debo reconocer delante de ustedes, mi iglesia, que este comunicado especial surge debido a 3 cosas. Primera de ellas, varios líderes y o predicadores reconocidos se han manifestado en contra de la idea de permanecer en casa y no celebrar cultos presenciales. De parte del mundo neocarismático, circula por las redes un emotivo, emocionante y extenso sermón que se ha hecho viral en donde se nos arenga a reunirnos de acuerdo a nuestras propias reglas sin hacer caso a las directrices del gobierno. Se nos hace creer que estamos siendo oprimidos por una especie de poderes imperiales y se manejan las situaciones de esta pandemia como si fuera una persecución religiosa. El predicador, que es un excelente orador, incluso dice al gobernador de su estado ahí en Estados Unidos: César, tú no nos ordenas que tenemos un rey, no sé qué. De parte de las denominaciones históricas, o sea, las denominaciones serias, también se han manifestado un reconocido pastor que habla de desobedecer al Estado para obedecer solo a Cristo. Esto me parece que ha traído confusión, me parece que ha causado aún a ustedes hacerse la pregunta: ¿por qué no nos reunimos? ¿Por qué no somos tan valientes como ellos? Mira lo que están diciendo ellos. El primero que me refiero no se ha reunido. No se ha reunido. Dijo cosas, arengó y se dirigió al gobernador, le dijo cosas, pero no se ha reunido. Él mismo ha cambiado un poco su discurso. En los siguientes mensajes ha cambiado un poco y ya sigue sin reunirse. Número 2. Esto, insisto, ha traído repercusiones en nuestro campo. En diferentes lugares de nuestra nación, grupos de iglesias y pastores motivados por estas ideas están planeando y o realizando marchas y protestas contra las indicaciones de las autoridades. Hay algunos que han salido a la calle, no tantos, así unos pocos, cuantos, 180, 120. Esta Biblia sí se ve o alguna cosa de esas. Ha sido un poco triste porque ha habido gente burlándose de ellos, gritándoles fanáticos, ignorantes, cosas así. No celebro que les digan eso, pero me avergüenza que tenga que pasar eso. Y ha habido esas manifestaciones diciéndole al gobierno que tenemos que reunirnos, que nos dé permiso o que vamos a reunirnos aún sin permiso. Y número 3, tercera razón para esto que estoy hablando. Hay miembros de iglesias frustrados o desilusionados porque sus pastores y congregaciones no manejan este tipo de actitud. Uno de los pastores que hago mención, el primero, el del mundo neocarismático, incluso dice que recibió una carta de un joven que le decía: mi pastor es un cobarde o algo así, mi pastor tiene miedo. Qué triste. Qué triste que manifestaciones como estas, infundadas, no racionales, ahorita voy a hacer mi opinión al respecto, no racionales, no sabias, manifestaciones como estas incluso afecten a personas en relación a su iglesia, cuando su pastor en sabiduría, en sensatez les está guiando a algo, y por causa de estas manifestaciones pues hay personas pensando mal de estos siervos de Dios. No usaré los nombres de los predicadores ni las iglesias en donde han surgido estos mensajes o sermones por 3 razones muy importantes. Porque no es un asunto contra un pastor, sino contra lo que considero una incorrecta interpretación de la situación actual y una peligrosa y equivocada actitud. Es decir, el pastor no es el asunto es la idea, las ideas. De los pastores en cuestión, yo no tendría más que alabanzas para ellos por su excelente oratoria, su extraordinaria capacidad para tocar fibras sensibles y convencer a los oyentes. El primero, el que es neocarismático, qué bárbaro, mis respetos, el tipo es un genio para hablar, es un excelente orador. Habla, es más, da discursos en donde no usan la Biblia por ningún lado, ni a Dios por ningún lado, y aún así convence a cualquiera, porque es bueno para hablar y bueno para contar historias. No tengo más que alabanzas de estas habilidades que tiene. Para el otro, que es un pastor de nuestra denominación, tengo admiración por su trayectoria y por las enseñanzas de sus libros con las que estoy
casi totalmente de acuerdo, salvo en un detalle, porque él tiene una doctrina en particular en la que es un hiper en esa doctrina, pero es un excelente pastor y mis respetos y mi admiración para él. Pero no, por eso ni menciono sus nombres, porque no es el asunto con ellos como sus personas, sino las ideas que han lanzado al mundo entero y que han afectado a ustedes, mis ovejas. Y por eso estoy aquí, para compartirles como pastor mi dirección, mi pastoreo, mi enseñanza y lo que quiero pedirles que hagamos juntos. En segundo lugar, por lo que no uso el nombre ni de ellos ni de las iglesias, porque me estoy dirigiendo a mi congregación. Los mensajes en cuestión también fueron dirigidos a una congregación en particular, supongo yo, aunque algunos de ellos sí fueron dirigidos más públicamente, porque uno de ellos fue entrevistado incluso en un programa de televisión secular. Y es en ella, en mi congregación, a la que quiero dirigir la enseñanza, es a mi iglesia, a ustedes, hermanos míos. No es mi intención contestar algo que no me fue predicado a mí, ni entrar en controversia con ningún líder de otro movimiento. Solo quiero satisfacer las necesidades de mis ovejas para entender la verdad de lo que está pasando. Y me dirijo a ustedes, hermanos. Si alguien más escucha esto que no es de la iglesia, usted puede tener la opinión que quiera y puede aceptar o rechazar lo que sea, puede usarlo si le es útil. Si cree que en algo tengo razón y le es útil, está bien, pero debe saber que yo quiero compartir con mis ovejas esta enseñanza porque me parece importante, ahora mismo urgente ya. Y en tercer lugar, no me refiero a pastores por nombre ni a iglesias, porque esta es una reflexión sobre ideas y no sobre movimientos religiosos, y mucho menos sobre personas. Ya creo que redundé en eso, pero lo dejo claro. Así que comparto con ustedes algunos errores del análisis y la argumentación que se han viralizado y que debemos considerar, porque es necesario eso. Para decirles finalmente lo que quiero que hagamos, hermanos, juntos, que tengo necesidad de confrontar esas ideas que han causado dudas y que han causado controversia y que han causado en algunos de ustedes una preocupación: ¿qué hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Y cosas así. Bueno, déjenme agarrar esas ideas y explicarlas para que en el análisis nos descubramos el error. He aquí las controversias que debemos entender mejor entonces. Número 1, la controversia de abrir o no las iglesias. Esa es la primera controversia, la controversia de abrir o no las iglesias. Oiga, hablar de volver a abrir las iglesias es un terrible error. Las iglesias nunca se han cerrado. Ya, de ahí partimos. Ahí está el error. ¿Por qué no abrimos la iglesia, pastor? Porque nunca se ha cerrado, hermano. ¿No vamos a abrir la iglesia, pastor? Sí, hermano. La abrimos desde el primer siglo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo llenando a los apóstoles. Ahí se abrió la iglesia y no se ha cerrado desde entonces. ¿De qué estás hablando, hermano? Si alguien ha cerrado una iglesia, entonces no era iglesia, era otra cosa, era un grupo de personas, era una experiencia religiosa, pero no, la iglesia de Cristo permanece abierta 24/7/12 por 365 y cada 4 años por 366. Y para que los que no supieron qué número estoy diciendo, 24/7, o sea, 24 horas por 7 días de la semana, por 12 meses, por 365 días o 366 cuando es año bisiesto. Número 2. La controversia de la baja mortandad de esta pandemia. Esto me parece de lo más terrible, de lo más ilógico, de lo más absurdo. Argumentar que debemos celebrar cultos presenciales porque la actual pandemia es menos mortal que la viruela, el sarampión, la peste española, la fiebre negra, etc. es absolutamente inapropiado, porque los seres humanos somos más que estadísticas. Un padre, un esposo, un abuelo, es una vida valiosa para sus seres queridos. No importa qué porcentaje es esa vida. Los porcentajes salen sobrando cuando se trata de nuestros parientes. En México la mortandad de esta pandemia no es el 2%. Es entre el 11 y 12%. Algunos hablan incluso de 15 y 17%. Si hablamos de 11%, 12%, ¿sabe cuál es el número de personas que entonces podrían morir de nuestra iglesia? Unas 360. Me importa un comino la estadística. Ahora mismo los que han fallecido de nuestra iglesia, hemos tenido algunos fallecimientos de COVID y algunos de otras cosas, de otras enfermedades que no eran esa enfermedad. Eso duele, no importa qué porcentaje es. Y cuando se trata de tus parientes, de tus cercanos, de tus ovejas, duele como si fueran miles. Así que ese argumento de que
de que esta pandemia no es tan mortal y que en mi estado, que en mi ciudad no hay muchos contagiados. ¿De qué hablas? Esta ciudad comparte con todos. Aquí que en la región del norte o del sur de la Ciudad de México y el metro y el pecero que van y vienen, los de aquí para allá y los de allá para acá. Es absurda esta controversia. Así es que deberíamos analizarla mejor. Tercera controversia, la controversia del trato parcial que se da a las iglesias respecto a otras actividades. Mire, decir que en Ecuador solo pueden estar en un culto 15 minutos y que en California hay una larga fila para entrar toda la noche a los casinos. Oiga, ese no es un argumento honesto. Alguien hizo ese argumento. Ese no es un argumento honesto. Ese es un argumento falso, tramposo. Porque una cosa es Ecuador y otra cosa es California. En California, en ese momento que los casinos estaban abiertos, también estaban abiertas las iglesias. Tengo amigos allá, pastores allá, que tenían cultos. Ahora parece que otra vez volvieron atrás y otra vez están limitando eso, ellos voluntariamente. En Ecuador, 15 minutos era la ley, pero no había antros abiertos, no había casinos abiertos, ni tienen. Es decir, es absurdo agarrar de una ciudad un caso y luego relacionarlo con otro. No es el mismo gobierno. Y así es que es un argumento sucio. No es honesto hacer argumentos de ese tipo. No es lógico. Debo analizar qué se está haciendo en Ecuador y qué se hace con todos, con las iglesias y con los casinos y con los bares, pero sacarlo de aquí para ponerlo allá, hay trampa en el asunto. No hay honestidad en hacer un argumento así. Porque en el Ecuador, insisto, y en California las cosas son diferentes en los dos casos. Decir que en algunos lugares se permite abrir a los bares y en otros y a otros antros de vicio y se limita a las iglesias no es nuestro tema. ¿Sabe una cosa que pienso yo? Que los alcohólicos tengan permiso para salir a contagiarse no debería motivarnos a hacer lo mismo a nosotros. Perdonen, si los borrachos quieren morirse contagiados es asunto de ellos, pero yo no quiero que mis ovejas se contagien porque les dan permiso a los alcohólicos. No sé qué argumento es ese. Número 4. La controversia respecto a medidas que coartan nuestra libertad para adorar. Hablar de que están limitando, coartando o restringiendo nuestra adoración con las directrices que se nos dan para protegernos en nuestras reuniones es no entender lo que es la adoración. Repito, eso es no entender lo que es la adoración. La oración no es una actividad ni una reunión. La oración es una actitud que el cristiano tiene todo el tiempo. Con o sin cubrebocas. Con o sin gel en las manos. La adoración no es una actividad, es una actitud. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios buscaba adoradores, no dijo que buscaba gente que fuera al culto. No dijo que buscaba gente que aplaudiera, levantara las manos. No, buscaba personas que se sometieran a la autoridad de Dios. La adoración es el sometimiento de nuestra voluntad a la soberanía divina y eso se muestra donde quiera que estemos. Así es que es un acto de gran ignorancia decir que están coartando nuestra adoración porque no podemos reunirnos presencialmente. La adoración no puede ser limitada por ningún gobierno, no puede ser limitada. Ningún gobernante puede limitar nuestra adoración, haga lo que haga. Los cristianos del primer siglo pretendieron limitarle su vida cristiana, los tomaban, los llevaban al circo romano y ¿qué cree que hacían en el circo romano? Adoraban a Dios, sus muertes adoraron a Dios. La adoración no puede ser limitada por ningún gobierno porque es mucho más que una reunión en un edificio. En la Biblia los creyentes adoraron en el desierto, adoraron en el fondo seco del mar, adoraron en el horno de fuego, adoraron en la cárcel y en cualquier lugar donde se encontraban solos o reunidos con otros creyentes. Y no estoy diciendo que cantaban alabanzas cuando estaban ahí adorando, no, adoraban incluso en silencio porque la adoración es una actitud de nos sometemos a Cristo. Los primeros cristianos adoraron siendo mártires. Las iglesias seguimos adorando. Sigo con la controversia. Estos puntos los estoy diciendo en relación a la controversia respecto a las medidas que supuestamente coartan, porque dicen que coartan. De eso estoy hablando. Las iglesias seguimos adorando al Señor colectivamente por medio de cultos en reuniones virtuales. La mayoría lo hacemos así en reuniones virtuales o en reuniones digitales. Y algunos en cultos de estacionamiento con sus carros. Supe de una iglesia que tiene un estacionamiento muy grande. Y se reunieron, cada quien estaba en su carro, sus ventanas cerradas, todos ahí estaban. Alguien me parece que hasta ponía desinfectante en las llantas y allí en el escenario, el predicador, el grupo de alabanza, todos con las medidas y estaban cada quien en su carro, como los drive-in, ¿se acuerdan? Los cines con carro. Amén, amén. Sí, la iglesia no deja de celebrar, nadie lo puede impedir.
de la adoración diaria, la adoración continua, donde quiera que estemos, y también la adoración cúltica, cuando nos reunimos a adorar en celebraciones cúlticas, que no es solo en ese momento cuando adoramos, que quede claro, adoramos todo el tiempo. Usar o no cubrebocas no limita nuestra adoración. Creer que sí es no entender, pero ni papa de lo que es la adoración. Es no entender ni tantito de lo que es la adoración. Es tener una bárbara ignorancia sobre este libro, es anorexia o bulimia bíblica. Analfabetismo bíblico decir que el cubrebocas limita nuestra adoración. Eso es absurdo. Si la adoración no es nomás hablar, ¿cómo adoran los mudos entonces? ¿Cómo adoran los mudos? ¿Cómo adoran las personas que no pueden hablar? Si adorar es cantar solamente. No, adorar es someterse a Dios y vivir para Él todos los días. En general, seguir las directrices sabias para evitar que la pandemia crezca no nos impide de ninguna manera nuestra adoración. De ninguna manera. Así es que esa controversia de que estas normas están impidiendo nuestra adoración es absurda. No es así. Nada impide nuestra adoración. Nada. Salvo que no queramos adorar, eso es todo. Es decisión nuestra adorar o no adorar. Ningún gobierno, ninguna regla, ninguna espada, ningún castigo, ninguna metralla va a impedir nuestra adoración. Y si un día alguien nos amenaza con la muerte, pues adoraremos a través de la muerte. Sería el acto más glorioso de adoración, dar nuestra vida en ese momento por Jesús. Número 5, controversia número 5. La controversia de hablar de una persecución estilo primer siglo. Hablar de este momento como que están persiguiéndonos como en el primer siglo. Es inadecuado y ciertamente una falta de respeto a la palabra y a los mártires de la fe. Poner en paralelo lo que los gobiernos de nuestros países democráticos están haciendo ahora mismo con las medidas antipandemia y ponerlo en paralelo con con la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto y con la terrible persecución de la iglesia por el Imperio Romano. Poner eso en paralelo, lo que vivimos ahora con pueblo hebreo en Egipto y con la iglesia primitiva en el primer siglo, por favor, eso no puede ser. No puede usted, hermano, escuchar eso y creérselo, por favor. No puede ser eso. En México ninguna iglesia ha sido cerrada obligatoriamente, ninguna. Hay varias iglesias en el país, y por varias me refiero a muchas, que no han cerrado un solo domingo. Y no ha llegado una sola autoridad a cerrarle su templo, ni de esas cosas que yo sepa, que salgan en los diarios, que salgan en la televisión. No aparece eso. Sabemos de congregaciones que no han dejado de reunirse y nadie les ha impedido hacerlo. Tenemos noticias de que en Estados Unidos prevalece la misma situación y asimismo, si no en todos, en sí la mayoría de los países latinoamericanos. Es decir, hay una indicación del gobierno y con sensatez los pastores, las iglesias hemos obedecido por sentido común, por protección personal. Porque no lo vemos, nadie lo ve como si fuera una persecución, salvo algunos que no sé con qué intención están inventando semejante cosa. Están inventando faraones y se están inventando poderes romanos, del César romano, que no percibimos ahora. Lo que la mayoría de los gobiernos tratan de regular es la manera de realizar las reuniones masivas por la simple, sencilla y natural razón de que hay un virus contagioso que a algunas personas les quita la vida. No a todos, pero a algunas personas les quita la vida. No importa si es menos mortal que otras pandemias. No importa si mata a 1, a 2 o a 12 por cada 100 infectados. Mata. Y eso es lo delicado. Porque sí, los que mató en no sé qué país no me duelen tanto, pero mi familia, mi propia vida, la de mis ovejas, esto es lo que está en juego, no otra cosa. Decir que se trata de un bozal o cadenas egipcias es una exageración, por favor, es una exageración. Resulta poético, muy emotivo, muy sentimental, es buen gancho para conseguir personas levantando las manos o personas que dicen, oh, wow, poner likes a mi face, a mi proyección del sermón. Puede servir para eso, pero no tiene razón, no tiene fundamento real, es una exageración. Ninguno de los pastores que conozco se sienten atados ni amordazados por estas reglas. Lo que sentimos es cuidado por estas reglas. Las seguimos, aunque no nos las pusiera el gobierno, las inventaríamos nosotros,
Porque para eso tenemos también en las iglesias doctores y científicos y técnicos de todas las áreas que nos pueden ayudar a qué hacemos, cómo nos defendemos. Las directrices, insisto, que los encargados de salud nos recomiendan con el fin de evitar que la pandemia se agrave, son congruentes con lo que la Biblia dice. Sí, sí, la Biblia habla de contagios. La Biblia habla de enfermedades y de contagios. ¿No me lo quiere creer? Le propongo que se lea Levítico capítulo 14 y capítulo 15, en donde hay reglas estrictas con respecto a las enfermedades de la piel, con respecto a la lepra, pero hay otras enfermedades de la piel. Y hay reglas estrictas. Es más, para algunos resulta un poco aburrido porque dice cosas como que si la piel está hundida y es blanca, y si el cabello que está sobre la piel también es blanco, o si el cabello que está sobre la piel no es blanco, y si no está hundido, y si hay un montón de reglas. Y entre esas reglas, lo que se dice a las personas enfermas, contagiadas de estas enfermedades de la piel, algunas de las cuales eran lepra, no todas, pero algunas eran lepra, lo que se aconseja es que se recluya y que no salga y que no toque a nadie, o que sea apartada de su casa. Es decir, estas reglas están en la Biblia también. Condenarlas, satanizarlas, dije satanizarlas, no sanitizarlas, satanizarlas y pretender que las veamos como si fueran imposiciones faraónicas, está completamente fuera de lugar y muy alejado de toda proporción. En Levítico habla de esas reglas también. Usar aquellos textos como el de Marcos 8:35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Usar ese texto en relación a la disyuntiva de reunirse o no, y de hacerlo bajo las directrices de los expertos o las propias, es malinterpretar la Biblia. Y pretender usar la Biblia como instrumento de presión para golpear a las ovejas. Eso no es pastoreo, eso es ser arriero, golpear a las ovejas. Y hay de ustedes si no vienen, porque la Biblia dice que todo el que quiera guardar. No, ese texto no se aplica aquí, por favor. Hermanos, yo no puedo decirles eso, hermano, no. Yo no solamente el que no venga Oreb, no, al contrario le digo, hermano, no venga Oreb. Oreb va usted a través del internet, porque Oreb somos nosotros, usted es Oreb. Usted es Oreb, no soy yo, ni Oreb es Plutarco. ¿Qué dirección es? Avenida Plutarco, es que en 1962. Ahí no es Oreb, ahí es un templo, unas instalaciones, base. Pero Oreb es donde está usted, ahí está Oreb. Es que eso de venir o no venir tampoco es lógico. Se trata de ser iglesia donde quiera que estamos. La Biblia no fue escrita para golpearnos y para decirnos estas cosas. Y el texto habla de algo muchísimo más serio que eso. Miren, en la época nazi, en este intento de este megalómano queriendo gobernar el mundo entero, muchos cristianos, incluso cristianos judíos, porque había judíos, por supuesto, como perseguidos, pero algunos de esos judíos, no muchos, pero algunos eran cristianos, evangélicos. ¿Y ellos qué iban a hacer? Permanecieron escondidos, por supuesto, por meses. ¿Acaso vamos a acusarles de falta de fe por no haber asistido a su congregación en esos días, en esos domingos? Insisto que este asunto de estar en casa no es la única ocasión en la historia de la fe que la iglesia ha tenido que recluirse o esconderse de algo, de un asesino real, de ejércitos enemigos, ahora de un asesino que es un virus. Y no estamos escondidos del todo, porque si damos la cara, y porque si compartimos, y porque si salimos a hacer ciertas actividades, y porque a través de la internet, oiga, que si salimos todo el santo día. Oreb nada más tiene unas 14, en ocasiones más, programas por semana. Son 7 días, pero tenemos más de 7, más de lo doble. Dije 14, deben ser más. El asunto está en que cuidado con usar esos textos bíblicos así como para hacerlo muy dramático y muy sentimentaloide. Es un error y no es honesto hacer eso. Es una falta de respeto a la palabra. La recomendación de que la gente vulnerable, ancianos, niños, enfermos, no se reúnan especialmente, es una medida de cuidado basada en el amor. En la Biblia hay un ejemplo de eso. ¿Se acuerdan cuando los valientes de David le prohibieron a David salir con ellos a la guerra? Le dijeron a David que no fuera a la guerra. Sí, se los leo. Dice, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Segundo de Samuel 21, 16-17. Estaba viejo ya David y no lo querían, se los mataran, iba a haber un
un declive de la autoridad, de la unidad, porque él representaba la unidad del reino que se estaba formando y esas cosas. Además, que no asistan no significa que no puedan ser discipulados. Insisto en que la iglesia del Señor no depende de edificios. En los 3 siglos de su inicio no se contaba con templos. Cuando la iglesia se inició, cuando la iglesia surgió, si ustedes quieren, queremos establecer Hechos capítulo 2, día del Pentecostés, y se inicia la iglesia formal, tal como la conocemos ahora, 3 siglos no hubo templos. La iglesia se reunía donde cayera, casas, escuelas, debajo de un árbol, a la orilla de un río. Y en relación a la educación de los niños, por toda la Biblia se nos dice que es responsabilidad de la familia. Así es que si es cierto, los niños no pueden ir, escuela bíblica, vacaciones, lo hacemos por internet, tenemos clases por internet, pero además, la Biblia siempre ha enseñado que la educación se hace en casa. ¿Quién enseña a los niños? Sus padres. Entonces es buen momento para tomar la responsabilidad que nos has correspondido por toda la vida. Y excusarse diciendo, es que no lo van a hacer, pues que lo hagan. Qué absurdo decir que porque nunca lo hacen no lo van a hacer, pues que lo empecemos a hacer. Tal vez es parte del plan de Dios que nos permite esta contingencia. Seguramente, insisto, esa es una de las cosas que Dios quiere que recordemos. Usar el deja a mi pueblo ir en relación a reunirnos o no es una exageración histriónica. No dije histórica, histriónica, de actuación, es una sobreactuación. Histrionismo es actuación. Por favor. No puede usted, hermano, escuchar eso a alguien y tomarlo en serio. Deja a mi pueblo ir. Yo no puedo ir con el gobierno y decirle, deja a mi pueblo ir. El gobierno me va a decir, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no estoy atando a tu pueblo. ¿De qué habla, Pastor Gilberto? Me voy a ver mal, ridículo. Que yo vaya y le diga al alcalde de la ciudad, te vamos a reunirnos porque deja a mi pueblo ir. En primer lugar, si abrimos ahora mismo, hoy mismo, mañana, el próximo domingo, el templo, porque la iglesia está abierta, ya dijimos, si tenemos culto, no va a pasar nada. Si acaso una autoridad me manda a llamar oiga, pastor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Porque se siguieron las reglas. Y a lo mejor no pasa nada. Insisto, se han reunido pastores, amigos míos, conocidos míos, se han reunido. Y no ha pasado nada. Por eso salir con esas cosas dramáticas y que decirle al gobernador, no sé qué, deja a mi pueblo ir, es una exageración histriónica. No puede tomar usted en serio eso, hermano. Por favor, no me venga con que esa frase, con que esa idea lo impresionó a usted mucho y le movió el tapete. Por favor, piense con cordura. Perdón que sea tan claro, perdón que sea tan serio acá, pero es serio este asunto. Predicar el evangelio y reunirnos no son cosas paralelas. ¿Me explico? Predicar el evangelio, ser iglesia, anunciar, cumplir la gran comisión y reunirnos no son paralelos, no. No nos hemos reunido en casi 6 meses y no hemos dejado de predicar. De hecho, hemos predicado como nunca. No hemos dejado de decir lo que hemos visto y oído. Sexta controversia. La controversia de la comparación con otros males. Ya vimos eso, pero déjenme hacerlo ahora en específico. Usar el elevado número de abortos y la apertura de las clínicas de abortos como un argumento para exigir la libertad de reunirnos bajo nuestras propias y particulares medidas y condenar al gobierno de tiranía es algo totalmente fuera de lugar. Mire, es un argumento absurdo y le falta al respeto a la verdad, a la justicia y a los niños asesinados por usarles como balas de cañón, porque los usamos a los niños para causar impresión o sentimiento. Es un argumento sin razón. ¿Por qué? Le explico. Que tengamos o no tengamos reuniones presenciales no evita abortos. No evita abortos. Queremos luchar contra los abortos, luchemos en forma directa, pero no usemos eso para decir que nos vamos a reunir porque hay clínicas de aborto abiertas. ¿Qué es eso? ¿Qué argumento es eso? Que nos reunamos no quita los abortos, no evita los abortos. Los abortos y las clínicas de abortos no se combaten reuniéndonos. Si se combatieran, capaz que así nos reuníamos, si evitáramos muertes de niños, pero son cosas distintas, totalmente distintas, no se mezclan. Que yo me reúna con ustedes en el culto no evita que las clínicas de aborto sigan haciendo lo que hacen. Fechoría y media, por supuesto, cosas terribles. Reunirnos o no, reglas para reunirnos y leyes abortistas y clínicas de aborto son temas distintos, se deben manejar de diferentes maneras, no pueden ser puestos en paralelo. Por eso me parece que este argumento de usar estas cosas no es válido. Séptima controversia. La controversia de las opiniones de moda.
Debemos ser más sabios para leer los tiempos y para leer las declaraciones de la gente. Hermanos míos, seamos sabios para escuchar y leer las declaraciones de cualquiera. No nos impresionemos por la oratoria, la pasión, las actuaciones o la seguridad con la que alguien dice las cosas. Analicemos esas cosas a la luz de la palabra y no a la luz de las emociones o la moda. Seamos sabios para valorar lo que Dios nos ha dado. Ciertamente, la imposibilidad de reunirnos genera una disminución de los ingresos de cualquier iglesia, pero no perdamos de vista que el activo más valioso del reino son las personas. Repito, sí hay declive económico por la no reunión presencial, pero el activo más grande de la iglesia, el valor más grande de la iglesia, no son los centavos que juntamos en las reuniones presenciales, no. El activo, el valor, el tesoro más grande de una iglesia son las personas, las ovejas. No cambiemos a nuestra gente por un plato de lentejas. ¿Estoy hablando claro? Yo no voy a cambiar a mis ovejas, a la gente, por un plato de lentejas. Así es que seamos sabios en valorar lo que Dios nos ha dado. Seamos sabios para tomar decisiones. Si a algunas personas les surge abrir sus templos, será porque no han podido cumplir con su misión. Y les urge abrir sus templos para cumplir con su misión. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cuál será su misión? ¿Cuál será su misión que solo se puede hacer en una celebración cultica presencial? ¿Cuál será su misión? ¿Por qué solo ahí la pueden hacer? Porque la misión de la iglesia, la pesca, hermanos, que tenemos como iglesia, ¿se acuerdan nuestra declaración de misión? Proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas, es un acróstico de la palabra pesca. Esas cosas de pesca, proclamar, enseñar, servir, convivir y adorar, esas 5 cosas las estamos haciendo así, sin reunirnos presencialmente. ¿Qué será lo que algunas congregaciones o algunos líderes creen que es su misión de su iglesia, que solo lo pueden hacer presencialmente en una reunión? ¿Qué será? ¿Juntar mucho dinero? ¿Tumbar personas? ¿Sacar el saco y darle desacados a la gente? Hacer declaraciones y pedir que mande su ofrenda y su semilla y traiga su semilla, mande pacte con Dios. ¿Qué será lo que están buscando? Que no lo pueden hacer así como estamos ahora. ¿Cuál será la misión de esa iglesia? Que no lo pueden hacer ahora. Yo sigo cumpliendo con la misión que tengo como pastor y sigo guiándoles a ustedes como iglesia que sigamos cumpliendo con nuestra misión. ¿Sería bueno reunirnos? Sí, sería magnífico podernos reunir. Sería lindo porque hay algo que se vive de la interacción. Pero nuestra misión como iglesia la seguimos haciendo aún sin reuniones presenciales. Conclusión. Los casinos, bares, antros dejaron de funcionar porque no son esenciales. Dejaron de funcionar restaurantes y otros negocios dejaron de funcionar porque no son esenciales. Está claro. También cerraron algunas tiendas y muchas empresas porque no son esenciales. Pero la iglesia del Señor es esencial. Es lo más esencial que hay en la sociedad. Por eso es que nunca hemos cerrado. Nunca hemos cerrado. Porque nada nos impide seguir sirviendo. Los restaurantes dependen de su salón y de sus mesas. Los bares dependen de sus, no sé cómo se llamarán, de sus barras y de sus meseros y de sus botellas. Los antros dependen de sus luces pero la iglesia depende de Cristo y de la vida de cada creyente en donde Cristo se expresa. ¿Y cómo vamos a cerrar? Somos tan esencial como iglesia que no hemos cerrado. Para ser muy claros, les comparto 15 razones por las que no nos reuniremos presencialmente, ni estamos apresurados por hacerlo. Hasta que sea adecuado reunirnos. Semáforo verde me parece a mí que debe ser. Les comparto, hermanos de Oreb, 15 razones para concluir finalmente. En Oreb no nos reuniremos hasta que el semáforo esté en verde. He aquí las razones. Número 1, porque los contagios están al alza. Porque la pandemia, virus, está vigente y sigue al alza. Número 2, porque el riesgo comienza desde que la gente sale de su casa. El riesgo no está solamente en la reunión, de que tengamos tapetes sanitizantes y que pongamos gel antibacterial y que estemos sentados a no sé cuántos metros. No está ahí solamente el peligro. El peligro está en el pecero, en el metro,
en la salida de la casa, en ir a tu carro, en el estacionamiento de tu edificio habitacional. Ahí hay riesgo, no solamente está en el templo, que podemos controlarlo nosotros, pero está también el riesgo en el salir de tu casa. Número 3, porque la gente en lo general no es responsable ni sabia para manejar las indicaciones. Estuve viendo que en Taiwán es el país con menos contagios y con menos muertes, porque la gente ha sido muy responsable, porque la gente es muy educada y han hecho lo que el gobierno ha dicho. Hay iglesias cristianas allá también, por supuesto. Pero aquí nosotros, la gente no es responsable. Usted va a la calle y la gente va sin cubrebocas como si fuera la gran cosa y se te acercan y te hablan, te quieren hablar de frente. Es decir, hay inseguridad por causa de la mala educación o las actitudes de mucha gente. Número 4, porque ningún culto vale la pena el riesgo. Ningún culto presencial vale la pena el riesgo. Por eso ayer domingo, hoy domingo, como quiera, cuando sea que usted está viendo esto, tuvimos cultos virtuales, cultos digitales. Número 5, porque ningún diezmo seguro vale lo que valen las ovejas. Repito, porque ningún diezmo seguro, ninguna ofrenda segura, porque presencialmente muchos sí dan, cuando no van, no dan, pero ningún diezmo seguro, ninguna ofrenda segura, ningún peso vale, ninguna cantidad de miles de pesos vale lo que valen las ovejas. Número 6, porque es un hecho que la gente sabia, responsable, no iría. Estoy seguro que si yo fuera como esos pastores que ya lo están haciendo y convoco a toda la gente, estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos, no irían. Y yo aplaudiría que no fueran, porque sé que son sabios, porque sé que saben estas cosas que estoy diciendo, porque sé que saben cómo están los contagios. También sé que hay gentes y cristianos también irresponsables que les parece que no es cierto. Hay quienes hasta dicen que no existe, que el virus no existe, que es una invención y que nos están dando a tole con el dedo y que el gobierno y que no sé qué. Hay gente que piensa así, siempre hay, nunca falta alguien que sobra, dicen por ahí en un dicho célebre. Pero sé que la mayoría, con sabiduría y sensatez, no irían. Número 7, porque la iglesia es mucho más que un culto. Ya lo expliqué ampliamente. Número 8, porque reunirnos sin niños, reunirnos sin ancianos, reunirnos sin enfermos, reunirnos sin cantar con pasión, reunirnos sin saludos, sin interacción personal, sin cercanía, pues no es reunirnos, no es reunirnos como iglesia, eso es cualquier otra cosa menos reunirnos. Entonces no lo haremos hasta que nos podamos reunir. Hasta que nos podamos reunir es reunir de verdad. Por eso me parece que debemos esperar hasta el semáforo verde. O no sé, hasta que haya un cambio en esta situación y que se nos enseñe sobre el virus, yo qué sé, vacunas o lo que sea. Ya sé que también hay quien anda diciendo que las vacunas, que los Illuminatis y que los que controlan el mundo y que la teoría de las conspiraciones y que nos quieren cambiar el ADN, un montón de cosas. Déjenme seguir porque quiero darles otra razón. 9, ¿por qué no nos reuniremos todavía ni tenemos urgencia de hacerlo? Porque los siervos de Oreb, me refiero al liderazgo de Oreb, todos los siervos que me acompañan y que colaboran conmigo en la dirección de la iglesia, donde hay médicos, científicos, empresarios, maestros, actuarios, me refiero a actuarios por aquello de las estadísticas que saben de eso, y otro tipo de profesionales que saben de lo que se trata, insisten en mantener en mantener la idea de que no nos reunamos, y es unánime. En el grupo de siervos es unánime la idea de que no debemos reunirnos todavía. E insisto, no solo hay teólogos como yo, estudiosos de la Biblia, no, hay médicos, hay científicos, hay actuarios, hay empresarios, gente que sabe de economistas, gente que sabe de todo esto que está pasando e insisten conmigo en la misma actitud. No debemos reunirnos por nuestra gente, por el bien de nuestro pueblo. Número 10, porque Dios nos está bendiciendo mucho en el modelo actual. Es decir, esto que nos está pasando ha sido bendición. Estamos teniendo bendición. Ya lo expliqué, estamos alcanzando a muchas personas, mucha gente está viniendo a trabajar, hay mucha gente, incluyéndose gente que no hacía algo antes, ahora está haciéndolo porque esta pandemia, esta situación le ha motivado a trabajar, a servir. Número 11, porque el hecho de que los bares, antros y otras actividades se hayan reanudado no debe importarnos tanto. Poner en riesgo a borrachos o gente que disfruta la mundanalidad no es razón para poner en riesgo a los santos. Si alguien quiere poner en riesgo a los así, pues yo no quiero poner en riesgo a los asá, o sea, a mis ovejas. Número 12, porque la actividad esencial de la iglesia ya se está dando.
La actividad esencial de la iglesia ya está funcionando, ya estamos haciéndolo. Ir con el gobierno y decirle, somos una iglesia y nuestra actividad es esencial y tenemos que reunirnos. Es como decirle al gobierno, fíjate que no estamos pudiendo hacer lo que nos toca hacer como iglesia, no estamos pudiendo porque no nos podemos reunir. ¿Qué es eso? Yo no puedo quedar en vergüenza ir a decir eso. Si un gobernante viene y me dice, oiga, ¿y qué le ha pasado como iglesia? Pues vamos a todo dar, oiga, sí. O sea, ¿cómo han hecho su trabajo? Lo hemos hecho bien y hemos alcanzado a muchas personas. Seguimos haciendo lo que siempre hacemos como iglesia sin impedimento alguno, porque somos una actividad esencial y lo seguimos haciendo. Tan esencial es que lo seguimos haciendo. Para cumplir nuestra misión no es indispensable tener cultos presenciales. Número 13. Porque toda disciplina y o tribulación debe recibirse con acción de gracias, confiando en la intervención del Señor. Toda disciplina y toda tribulación en la vida debe recibirse con acción de gracias, confiando en la intervención del Señor. Y déjeme añadirle, debe experimentarse en paciencia, con paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pastor, ¿cuándo nos vamos a reunir? Tenga paciencia, mi querido hermano, mi querida hermana. Seamos pacientes. Dios nos dirá, nos guiará. Porque así se reciben las disciplinas. Así se reciben y se experimentan las tribulaciones. Con paciencia y esperando en Dios. Sí, haciendo lo que nos toca hacer, lo estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo y usted también lo está haciendo y espero que lo siga haciendo. Que es proclamar el evangelio donde quiera que estemos, anunciar la palabra por los medios que se nos permitan. 14. Porque vendrán tiempos en los que verdaderamente nos veremos obligados a ser rebeldes a las disposiciones de los gobiernos. Pero hacerlo en las circunstancias actuales es un mal testimonio. La gente nos ve como fanáticos y no como personas de convicción si el día de hoy salimos a que hay que reunirnos y que no sé qué. Vendrán tiempos que tendremos que hacer eso. Vendrán tiempos en que seremos perseguidos, se lo garantizo. Vendrán tiempos en los que se nos exija que en nuestro templo una pareja de personas de mismo sexo tengan una acción de gracias. No lo haremos. Que las autoridades, que si no lo metemos a la cárcel, aquí está en mis manos, a la hora que quiera usted, si quiere hacerlo. No lo haremos. Discúlpeme, señora autoridad. Pero pastor, está rebelándose a las leyes de nuestro país, será el sereno, pero no lo haremos. Pero en este momento, queridos hermanos, en este momento no se trata de eso. En este momento se trata de un asunto de protección personal. Es algo sensato que debemos hacer. Ya cuando vengan tiempos esos en los que sí se nos exijan cosas y se nos quiera prohibir creer nuestra verdad, enseñar a nuestros hijos que la familia es hombre y mujer y que el ser humano nace hombre o nace mujer y que eso que le enseñan en su escuela, que hay diferentes tipos, es mentira. Cuando nos encuentren haciendo eso y enseñando a nuestros hijos la verdad en el templo, en nuestra casa. Porque déjeme decirle que yo estoy escribiendo estudios bíblicos para los niños, para usted, hermano varón, para usted, hermana, para que usted le enseñe a sus hijos lo que dice la Biblia, la idea de Dios, no la idea del mundo. Y tendremos que enseñar en nuestra casa a nuestros hijos una enseñanza que les aclare lo que le acaban de enseñar en su escuela: mentiras, herejías, blasfemias, perversidades, porque eso se está enseñando ya en la escuela. Y usted y yo tenemos que en nuestra casa sentar a nuestros niños y enseñarles la verdad. Y si un día por causa de hacer eso llega un policía a la puerta, entonces sí podemos hablar de Faraón y del César que nos persigue. Pero en este momento, por Dios, no gastemos pólvora, como dicen por ahí, en algo que no es de ese nivel, que no es de esa clase. Este asunto de reunirnos o no tiene que ver con la salud, no con el ser o no ser iglesia. Y número 15, no nos reuniremos ahora pronto, ni tenemos urgencia de hacerlo, porque entendemos que la situación actual tiene un propósito divino y no queremos estorbarle a Dios ni corregirle a Dios la plana. Repito, porque la situación actual tiene un propósito divino. Usted cree que esto pasó y Dios no supo qué pasó y de repente se enteró y dijo, ¿qué está pasando en la tierra? Oh, no, ¿qué les pasó? ¿Un virus? ¿De qué tipo? Un ángel, a ver, explíqueme qué tipo de virus es. ¿Cómo va a ser? Dios sabía todo esto. ¿Por qué cree que me puso a predicar el Salmo 23 al principio del año y me puso a predicar un cachito de eternidad, una serie de sermones de aliento y de esperanza? Porque él tenía esto en su agenda. Y si lo permitió, tiene propósitos. No estorbemos a sus propósitos, ni le corrijamos la plana. Mire,
lo que algunas comunidades hacen en sus cultos y ahora no pueden hacer, tal vez no era esencial. Y Dios quiere enseñarles que dejen de hacer eso que hacían, que ni era esencial ni era el cristianismo. Porque en algunas congregaciones hay todo un show de actuación, de histeria colectiva, de emociones, hay toda una serie de rituales. Algunas cosas tienen que ver incluso con ideas que tienen que ver con paganismo, con cosas de brujería. Y es lo que no pueden hacer ahora, es lo que no pueden hacer ahora. Pues tal vez Dios no quiere que lo hagan ni ahora ni nunca. Entonces, si Dios quiso traer una situación que nos traiga disciplina, enseñanza, no le corrijamos la plana a Dios, no le estorbemos a que funcione su disciplina. Tal vez Dios quiere enseñarles a algunas congregaciones y a nosotros también que hay cosas que debemos dejar de hacer. Justamente esas que no se pueden hacer ahora, tal vez no se pueden hacer ahora porque ni siquiera deben hacerse como iglesia. Lo que una iglesia debe hacer, predicar, enseñar, servir, convivir, adorar, no puede ser evitado por ninguna circunstancia. Se sigue haciendo. Se sigue haciendo. En la cárcel y donde quiera, se sigue haciendo. Algo debemos aprender. Algo que no hacíamos debemos comenzar a hacerlo. Algo que hacíamos debemos dejar de hacerlo. No interrumpamos el proceso de enseñanza por nuestra impaciencia. Dios nos está enseñando, seamos pacientes, aprendamos. Cada domingo, cada día de culto que no nos reunimos presencialmente, aprendamos algo. Hay cultos a través de la internet como quiera. Aprendamos cosas por esta circunstancia. Muy bien. Orad, como nunca antes, nuestro lema de este año cobra sentido. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Y si quieren le añadimos por internet, no es tan indispensable porque lo hacemos por las casas. Y por el medio que sea, lo estamos haciendo por internet, aunque también lo hacemos cada quien en nuestra casa a solas. Hermanos míos, sentí en mi corazón la gran obligación, la gran responsabilidad de compartirles esto. Hace meses, pero no había logrado hacerlo y seguía escuchando cosas y ustedes me escribieron cartas, correos electrónicos y mensajes de texto. Pastor, ¿cuándo nos reunimos? ¿Qué está pasando? Me mandaron videos de esas personas que mencioné, no los vi por voluntad propia, me lo mandaron ustedes para que yo me lo chutara, lo viera y lo analizara, y por eso decidí en mi corazón compartir esto con ustedes. Hermanos míos, sigamos proclamando el Evangelio que transforma vidas, no callemos, sigamos anunciándolo públicamente y por las casas. Y no permitamos que ninguna moda, ningún grito por ahí nos convenza sin una reflexión seria de esa palabra a la luz de la palabra de Dios. Orad, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para aprovechar toda estrategia y llevar esperanza, fe y amor a cada ser humano del planeta. Sigamos cumpliendo con nuestra tarea, aún en medio de esta cuarentena extendida. Dios está cumpliendo sus propósitos. No le estorbemos, no le corrijamos la plana, seamos pacientes y esperemos. Ya nos dará permiso de volvernos a reunir presencialmente. Pido que sea pronto, pido que sea lo más pronto posible, pero Él es soberano y Él lo decidirá. Y usted y yo lloraremos de alegría, lloraremos de gozo, tendremos jubileo por una experiencia cúltica presencial. Pero ahora mismo tengamos jubileo y celebremos por una experiencia cúltica a través de los medios que Él nos permite realizarlo. Y no dejemos de anunciar su reino. Señor Santo, te pido que bendigas a mis hermanos y mis hermanas. Te pido, Señor, que Oreb, nosotros, tus ovejas de tu prado, Señor, en Oreb, congregados en Oreb, en las iglesias en formación que formamos parte y tal vez en nuestra red completa. Bendícenos, Dios, y danos sabiduría para enfrentar esa circunstancia con paciencia, con amor, con entrega. Y que sigamos adelante cumpliendo con nuestra misión que no se detiene. Tal vez si esto alguien más lo va a escuchar o ver, Señor, te pido gracia para que reciba bendición y para que no haya problemas de ninguna circunstancia en la vida de tu pueblo. Dios, sánanos como iglesias, sánanos como líderes, como pastores, como predicadores de tu palabra y permítenos, Señor, entender tus tiempos, entender tu verdad y ser congruentes con lo que tú quieres hacer con nosotros. Bendícenos a todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.